Bueno, vamos a arrancar. Entonces, oficialmente arrancamos la unidad número 3. Y esta unidad, que ya saben, por la cronología en que venimos trabajando, Chicos, hagamos un poquito de silencio, así comenzamos con la clase. esta unidad tiene que ver entonces con la culminación un poco de la secuencia de cómo venimos trabajando según los niveles de organización, con todo lo que tiene que ver con los órganos, pero especialmente organizados en sistemas de órganos. A partir de hoy, entonces vamos a ir trabajando los diferentes sistemas de órganos y vamos a ir desglosando puntualmente para tener un correlato con todo lo que venimos trabajando desde la primera unidad. Por eso ustedes van a ver, sobre todo en esta parte, donde vamos a ver el sistema linfático, donde vamos a retomar mucho de tejido linfático, porque algo de tejido linfático hablamos en la primera unidad, pero muy geográficamente. Hoy vamos a hablar un poco más puntual y este tema que tiene que ver con la cuestión de la inmunidad. En esta semana y parte de la semana que viene vamos a trabajar con este sistema tan importante para el futuro profesional del área de salud, ¿no? Y lo que respecta a la inmunidad, vamos a hablar con Adri hoy algunas cuestiones genéricas, por supuesto, porque en realidad tiene que ver más con una cuestión de funcionamiento, ¿no? Ustedes saben que la inmunidad tiene que ver con un sistema, con un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, con todas sus herramientas, con todas sus barreras, y quizás no es un tema tan específico para nuestra materia, pero que lógicamente cuando intervienen poblaciones celulares son las mismas células que venimos estudiando desde el principio de año. Entonces, a este tema de la inmunidad, en histología solo lo trabajamos desde el punto de vista de la histología. Por supuesto, cuando llegue el año que viene a otros espacios, como fisiología, como microbiología, lo van a ampliar. En microbiología ustedes tienen una unidad especialmente que les hablan de inmunología. Así que fíjense el grado de importancia que tiene. Pero obviamente no van a dar células, sino que directamente normal funcionamiento. Por eso era necesario, y como lo hacemos todos estos últimos años, en dar algunas nociones de qué tenemos en el organismo como natural y qué podemos tener como artificial con respecto a la defensa. En estos tiempos que venimos, en estos tiempos que corren con tantas enfermedades y lo que hemos pasado como el COVID, entonces, ¿cómo estamos preparados y qué tenemos que activar cuando tenemos la presencia de una noxa? Y yo agregaría también en este momento del año, que es la primavera, donde aparecen todas estas alergias. Ahí está. Bueno, y como siempre, vamos a los orígenes. En este momento vamos a contarles, en este día le vamos a contar, el origen de este tejido es mesodérmico. Nosotros, como dijo el doctor Juanjo, que lo habíamos nombrado, ¿se acuerdan cuando vimos tejidos? Que lo incluimos al tejido linfático dentro de los tejidos conjuntivos. Cuando hablamos de sangre, ¿recuerdan algo? Y nombramos algo de las células que formaban parte de este tejido linfático. Presentamos a las células del tejido linfático porque también se encuentran en el tejido sanguíneo. Pero hoy vamos a hablar un poquito, este comienzo va a ser un poco presentarles cómo nos podemos defender, de qué forma, y empezar a nomenclar qué es cada cosa. Que para nosotros suponemos que algo de conocimiento ingenuo tienen, pero bueno, acá lo venimos a presentar para que ustedes tengan un poco más de estructura para comprender este tema. Nos parecía descolgado empezar directamente con algún órgano o con tejido linfático propiamente dicho, o sea, hablar de las células y de cómo estaba conformado. Y entonces tenemos este pequeño teórico chiquitito, como dijo el doctor Juanjo,
es inmensa, inmunidad es un tema inmenso que lo van a ver en años que siguen. Yo la tengo con la flechita. No me debería pasar. Bueno, acá nos cuenta un poco cuál es la función de lo que es la inmunidad. ¿Y cuál va a ser? La de vigilar todo en nuestra superficie corporal y todo lo que es compartimento interno. Está atenta, está alerta para si algo sucede, alguna contaminación, tanto por algún virus, alguna bacteria, o por alguna célula transformada, chicos. También la inmunidad se presenta o se activa cuando también tengo algún proceso de atipía, en eso que nosotros les contamos en primera unidad. ¿Se acuerdan de las mitosis? Cuando encuentra algún lugar en el organismo donde encontramos atipías en las mitosis. Algo le está pasando a ese tejido que no está normal. Entonces, nuestro organismo va a estar atento, va a estar en condiciones, como dice siempre el doctor Juanjo, normales de salud. Siempre hablamos en condiciones normales de salud. La defensa, ¿cómo puede ser? Específica a agresores externos, como dije recién, bacterias, hongos, parásitos, y lo de las células cancerígenas. Esta atipía en crecimientos de algún tejido anormal, algo que no está bien, no está equilibrado en lo que es el crecimiento y la apoptosis, que ya vimos en primera unidad. ¿Vamos bien hasta acá? Hay una cuestión importante que tienen que empezar a manejar, que lo van a empezar desde ahora, y ustedes van a ver que hoy vamos a hablar mucho de que si es específico o que si es inespecífico, la especificidad, perdón, y la inespecificidad. Eso tiene que ver con una propiedad donde, digamos, algo específico cuando algo está como codificado para trabajar única y exclusivamente en ese lugar, ¿no? Como que es determinante solo con eso. Y eso es lo que nos sucede también con nuestro sistema inmunológico, que tenemos especificidad ante determinados elementos, como así nombró Adri recién, que tiene que ver mucho con el estado de la memoria, por supuesto. Y después tenemos algunas otras cuestiones que tienen que ver con la inespecificidad, es decir, que tenemos poblaciones celulares que van a tratar de defendernos contra todo, pero contra nada específicamente. Van a estar como alerta. El doctor está pasando por un cuadro Sí. gripal. Justamente, miren, que empecemos con este tema. Esto, perdón, Madrid. ¿No? Fíjense que también vamos a hablar de la inmunidad del tipo activa y la inmunidad del tipo pasiva. Eso también hace referencia a cuánto está trabajando nuestro sistema inmunológico. Si va a estar trabajando, defendiéndose, generando defensa específicamente, que es lo que pasa en cualquier proceso infeccioso o viral, ¿no? Entonces, hasta que generen las propias anticuerpos o defensas, por supuesto que el sistema inmunológico tiene que estar activado. Eso es lo que sucede también cuando hay personas que por algún motivo tienen su sistema inmunológico deprimido. Entonces, su posibilidad de defensa está disminuida. Tiene que ver con eso. En cambio, la inmunidad del tipo pasiva es aquella donde no necesito que mi sistema inmunológico esté óptimo al 100% porque ya las defensas las tengo. O la incorporo externamente, ¿no? Estas son las cuestiones que de a poco tenemos que ir empezando a trabajar. Si la inmunidad es específica o es inespecífica, si está activa o está pasiva, ¿no? Y fíjense la parte de abajo del cuadro que les habla de los mecanismos de defensa. Eso tiene que ver con las barreras que tiene mi cuerpo. Tenemos 3 tipos de barreras. No sé si tenemos alguna placa que diga barrera. Sí, habla de barreras. Lo repite constantemente. Bueno, entonces tiene que ver con eso. Por eso les habla, fíjense, en los mecanismos de defensa inespecíficos, lo primero que les pone, piel y mucosas, como barrera primaria. Es decir, ¿qué es lo primero que nos va a defender tratando de evitar que ingrese una anoxa para poder enfermarnos? Y las pieles, por supuesto, que es lo más externo. Sí, vaya. Y aparte, esta cuestión de situaciones que nos suceden y que consideramos como terribles, como tener fiebre, como tener inflamación, y no, eso nos estaría alertando de un proceso de infección. Entonces, son mecanismos que tenemos como para evitar que
la bacteria, el virus o lo que nos esté infectando progrese al resto de nuestro organismo. Por eso nosotros fuimos contándoles esta materia en cuanto a la constitución de esa piel, de esa mucosa, que es lo primero que encuentra lo que es externo para contaminarnos. Entonces esa barrera, ese mecanismo de defensa que tenemos natural en nuestro cuerpo tiene que ver con eso. Por eso tanta importancia le damos a las estructuras y los que tiene cada estructura. Porque yo tengo un epitelio un poco más grueso o un poco más fino, dónde va a estar. El que tiene más acción de agresión va a ser más grueso. En algunos casos va a estar, en el caso de la piel, va a estar más queratinizado que otros lugares. O sea, hay que relacionar acá, en esta tercera unidad, todo lo que venimos aprendiendo en las anteriores unidades. Y por supuesto, lo que decía el doctor, lo específico tiene que ver con una respuesta inmune humoral y una respuesta inmune celular. Traducido sería, o cualquier cosa me interesa, con respecto a los anticuerpos, la generación de anticuerpos sería lo humoral. Y lo específico celular tiene que haber a un grupo de células llamados los linfocitos que actúan como soldados que nos van a vigilar. Hay varios tipos, lo vamos a ver a medida que avancemos en esta primera parte de la tercera unidad, para identificarlos. Y van a reaccionar específicamente con algún tipo de célula. Ya lo vamos a ir contando. Pero acuérdense que lo específico tiene que ver con la generación de anticuerpos y con la generación de un pool de células que ya el doctor algo les dijo. Esto del reconocimiento, de la memoria, y le agregaría especificidad. No atacan ante cualquier cosa. Ustedes si han hecho algún cursito de COVID en este último tiempo, van a ver que las vacunas tienen una duración temporal, no dura para toda la vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agredidos por un montón de virus, no solamente el del COVID. Entonces, tiene que haber una especificidad y también una tolerancia hacia nosotros mismos, porque imagínense, si no nos toma como propio y nos ve como extraños, nos va a tocar ese sistema inmunitario a nosotros mismos. Y ahí aparecen otro tipo de enfermedades, las autoinmunes. Esto nosotros lo contamos, que no somos específicos de este tema, pero tenemos que contarlo también a esto, para que ustedes entren en el tema y lo relacionen. ¿Estamos? Sigo, Juan. Bueno, ¿cómo está formado todo el sistema inmunitario? Por tejido linfático, ese tejido que nosotros nombramos en la primera unidad, que era un tipo de conjuntivo, recuerden, más los órganos que van a tener el tejido linfático y otras células, no solamente va a tener células del tejido linfático propias, sino que va a tener otras células, porque necesita de otras células. Sistema inmunitario es esta unión de ese tejido linfático con esos órganos linfáticos y va a dar células inmunocompetentes. Miren la palabra, inmunocompetentes. Van a tener competencia, van a tener experticia, van a estar preparadas para defendernos, para generar respuestas inmunes. ¿Estamos? Y es lo que decía recién, y tiene que también tener esta cuestión del reconocimiento, no tomarnos como extraños, porque ahí aparecen esto de las enfermedades autoinmunes y bueno, sería como terrible. De hecho, hay enfermedades como que... Sistema inmune es un mecanismo de defensa, una definición, chicos, de nuestro organismo que actúa de inmediato entre agresión de macromoléculas extrañas, porque una bacteria, un virus que es una macromolécula, es extrañas, y de microbios. Y eso se lo va a llamar que todo lo que es extraño a nosotros se lo llama antígeno. Y acá lo que nos cuenta, que esa respuesta del sistema inmunológico va a ser la generación de producción de proteínas específicas llamadas como anticuerpos. Los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que también algo hablamos cuando vimos, ¿se acuerdan del plasma sanguíneo? Que hablamos de las inmunoglobulinas, del fibrinógeno, ¿se acuerdan? De la luz. Ahí también algo hablamos de esa generación de anticuerpos. Cuando vimos en la segunda unidad de glándula salival, les contamos que había una inmunoglobulina A que era secretada por los plasmocitos que estaba rodeando los adenómeros, los acinos, para generar un tipo de anticuerpo que es la inmunoglobulina A secretora, que como dijo el doctor, es lo primero que se encuentra, eso que nos va a atacar, y que va a evitar que nos enfermemos. Para enfermarse, chicos,
pasa mucha barrera, y así todos nos enfermamos. Por supuesto, de forma reversible. No hay que tenerle miedo a las enfermedades, porque en algún momento esas enfermedades nos pueden hacer inmunes, si es de ese estilo de enfermedades. Acá está el doctor Mario que no me va a dejar mentir, ¿no es cierto? Bueno, lo que decíamos, hay características. Voy a robarle las palabras que dice el doctor Juanjo. Hay leyes morales, que es la especificidad, la memoria y el reconocimiento y tolerancia. Siempre tiene que estar esto. La especificidad, la tolerancia y el reconocimiento y la memoria, la famosa memoria. Yo preparo a un pool de células que cuando yo me vuelvo a infectar con ese virus, esa bacteria, están preparadas para defendernos. ¿Estamos? Porque hizo memoria. Ya van a estar entrenadas. Acá de vuelta volvemos a repetir, este teórico tiene mucho de repetir la innata, la natural y la inespecífica, esa defensa inespecífica que era la piel, las mucosas, la inflamación, todo lo que tenemos en el cuerpo, y la adquirida específica era la humoral, recuerdan la generación de anticuerpos, la celular, las generaciones de células preparadas para nuestra defensa, la activa por medio de una enfermedad o la de colocarnos un virus atenuado para generar, por ejemplo, defensa, o la pasiva, la colocación de anticuerpos. Hay vacunas que son anticuerpos. Y en el caso de las mamás, al dar el pecho, el pasar la leche materna tiene mucha inmunidad, eso sería como una inmunidad pasiva al dar de mamá. Bueno, acá otra definición, cómo se va a caracterizar la inmunidad natural o la innata, la de reconocer esas moléculas de hidrato de carbono, de lipopolisacáridos que tienen las membranas de los microorganismos, los reconoce, los ataca y los destruya. Lo hace todo el tiempo. Nosotros cuando hablamos de los macrófagos, ¿se acuerdan? El tejido conjuntivo, contábamos que nos aparecía algo en el tejido, en la piel, por ejemplo, una espina clavada, una infección por algún microorganismo, iba el macrófago monocito, precursor, sangre, salía, transformaba el macrófago en el tejido conjuntivo y era lo que atacaba, el neutrófilo, también lo nombramos, esta célula sanguínea que salía del torrente sanguíneo por el mecanismo de diaperesis, esa migración, ese rolido que hacía, traspasaba ese endotelio que llegaba al tejido conjuntivo para atacar y destruir lo que nos está afectando. Y, por supuesto, la innata va a tener que ver con algunos factores constitutivos como son los genéticos, los hormonales y los metabólicos. Nosotros somos un conjunto de genética de nuestros antepasados y también hay predisposiciones a algunas enfermedades. Entonces tiene que ver con lo genético, con las hormonas que tengamos en situaciones puntuales y los metabólicos. Las células, ¿quiénes van a actuar como una inmunidad innata? El endotelio, los granulocitos, esas células que yo les nombré recién de la sangre, ¿se acuerdan? Neutrófilo, basófilo y eosinófilo, los polimorfonucleares, los macrófagos, los NK. NK es un tipo de linfocito que nosotros ya lo nombramos. Es un linfocito que no va a tener ni memoria, ni va a tener quizás reconocimiento. Él ataca a cualquier célula infectada y la destruye. A la célula infectada y a lo que tenía la célula, lo que lo infectó. Acá repite, porque nosotros polimorfonucleares se refiere a eosinófilos y basófilos. Hay un error. Habría que eliminar del cuadro la última parte. Las barreras físicas, lo que dijimos, piel, mucosa. Hay que cuidar mucho la piel, mucho las mucosas. No tengo que lacerarla, no tengo que tener alguna lesión que haga una entrada más fácil de algo que nos está atacando. Factores solubles como lisocimas, que es una producción de algún tipo de célula, los ácidos grasos, y la flora normal que tenemos en nuestro cuerpo. Hola, Angélica. En cambio, la inmunidad adquirida, lo que hablábamos antes, que dijimos humoral, celular, activa y pasiva, la humoral está mediada, lo que dijimos, por los anticuerpos. ¿Y quiénes van a hacer? Van a actuar los linfocitos B. Recuerdan que producían los plasmocitos, el plasmocito producían anticuerpos. Eso lo vimos también en sangre. Por supuesto, siempre nadie actúa solo. Por eso nosotros hablamos de la relación.
no podemos hablar sin la acción de otra célula que nos presente, que nos diga, miren, acá procesé un antígeno, que es cualquier cosa extraña, y te lo presento. ¿Para qué? Para que vos actúes reconociéndolo y generando esa producción de anticuerpos. En el caso de la humoral. En la celular también, pero acá no actúa el B, actúa el T, el linfocito T, que vamos a ver que hay dos tipos, el TCD4 y el TCD8, que van a actuar en un grupo celular y en otro grupo celular. La activa lo que dijimos, la inyección de un antígeno, un virus atenuado, por ejemplo, que induce a una formación de anticuerpos, que es un poco lo que nos pusieron con el COVID. Y pasivas son anticuerpos que provienen del exterior, o sea, se genera el anticuerpo en otro individuo. Yo creo que la fiebre hemorrágica, me parece que es así. Se genera el anticuerpo en otro individuo que haya padecido la enfermedad y nos podemos colocar el anticuerpo y no el antígeno, sino ya la defensa. Por eso se llama pasiva. ¿Estamos? Repetimos mucho, pero bueno, de eso se trata el día de hoy, de que nos entendamos el tema. Buen día. Los linfocitos, la célula estrella, la que vamos a nombrarles de acá a la semana que viene. Linfocito es la célula del tejido linfóideo o linfático, el que va a generar esa respuesta inmunitaria. Son células, miren todo lo que puede hacer esta célula. Puede reproducirse fuera de médula ósea. Su generación es en médula ósea, pero se puede reproducir fuera de médula ósea en otros órganos. Aprende a producir nuevas proteínas e iniciar diferentes procesos metabólicos. Es muy activo y el linfocito, una vez que está preparado, capacitado, puede generar esos cambios metabólicos. Guardar esa información, por eso la memoria. Él tiene recuerdo y cuando nos infectemos con lo mismo que nos infectó y generó esa respuesta, no tiene necesidad de aprender. Ya aprendió, ya lo reconoció y va a actuar en esos soldaditos, como yo le digo, un poco para que lo imaginen, que nos va a proteger. Y miren qué bien, enseña a otras células a los nuevos comportamientos metabólicos. Tiene la posibilidad de entrenar a otras células para tener esa memoria y esa acción de defensa. ¿Estamos? Linfocito, célula estrella o la célula principal del tejido linfático. Ahora vamos a ver que no hay uno solo, hay varios. El T y el B, a grandes rasgos. La génesis, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se generan? En la médula ósea, pero no maduran ahí. Ellos se generan en médula ósea, pero tienen que ir a órganos linfáticos primarios, como es el timo, para tener entrenamiento. Y a ver, imaginémonos cómo se va a entrenar una célula. Comparémoslo con alguien que se entrena para defendernos, presentándole antígenos para generar respuesta inmunitaria. La única manera que ese tiene para defendernos es entrenarnos con la presencia de antígenos, presentarle antígenos para que genere respuesta. En cambio, el B, fíjense que su génesis, su formación va a ser en el hígado fetal, o sea, en el hígado fetal cuando somos chiquitos, pero cuando estamos dentro de la panza de la mamá, pero ya en la vida, en la médula ósea. Y van a diferenciarse en plasmocitos, cosa que ya vimos nosotros en sangre, para dar anticuerpos y también células con memoria. Vamos a ver acá que los vamos a dividir a los órganos linfáticos en primarios o centrales y secundarios. Acá lo que yo un poco les conté, que crean esos microambientes para que esos linfocitos maduren y adquieren inmunocompetencia, que estén capacitados para defendernos, y vamos a ver que es el timo, la médula ósea y el hígado fetal. Nosotros vamos a tratar en estos teóricos, en este tiempo, timo, órgano muy importante. Médula ósea, hígado fetal, no lo daríamos, pero bueno, es para, acuérdense que tiene la génesis, pero en realidad el timo es el que lo pone inmunocompetente. ¿Alguna duda de los chicos de la sala de Zoom? ¿Todo bien? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Se Sí, escucha dale. bien? Entonces, la célula principal es el linfocito del sistema inmunológico. Exacto, pero no estás solo, nunca estás solo. Necesita que vamos a nombrarte cuando demos los componentes del tejido linfático, de los órganos linfáticos, a ver que hay otro tipo de células que también lo completan, pero es la célula principal. Listo, gracias, profe. No, de nada.
Y acá tenemos los otros, los órganos linfáticos secundarios o llamados también periféricos. También son aquellos que proveen el microambiente que van a venir de esos órganos linfáticos primarios, los T o los B, y van a también a interactuar con agentes extraños. Acá ya lo actúa como una especie de inmunovigilancia. Esos órganos linfáticos secundarios van a estar estratégicamente en nuestro cuerpo para hacer la vigilancia. Y acá lo que me preguntaba la compañera de Zoom, que está en el Zoom, es que no van a estar solos, van a estar con otras células que van a ser los presentadores de los antígenos. El linfocito no es un receptor de antígeno, es una célula inmunocompetente, pero necesita de presentadores de antígenos para que pueda actuar. Y ustedes ya saben cuáles son, porque nosotros se lo dijimos en la primera unidad. El macrófago es un presentador de antígenos. Las células dendríticas y los linfocitos B son células que procesan al antígeno y lo presentan en su membrana. ¿Estamos? ¿Cuáles son los órganos linfáticos periféricos o secundarios? Ganglios linfáticos que están en toda nuestra economía, en todos los lugares ahí, en estaciones, como yo lo comparo, esperando que suceda para responder, para actuar. A veces tenemos dolor de garganta y se nos hincha los ganglios del cuello. Uy, nos preocupamos. No, está perfecto, estamos sanos. Ese ganglio que está en el cuello actuó o reaccionó ante la presencia de algo que nos está atacando. Entonces, evita que traslade esto que nos está atacando al resto del organismo. Vaso y el tejido linfático asociado a las mucosas. Muy importante. Nosotros que veníamos hablando, y lo vamos a ver más cuando vemos aparato digestivo, porque nosotros sentimos que el aparato respiratorio también, pero el aparato digestivo es el que nosotros comemos, y a veces comemos comida contaminada, que tiene algún proceso no está bien. Entonces, ese tejido linfático asociado a las mucosas ayuda a también estar alerta y atento a que no traslade ese antígeno al resto del organismo. Y lo vamos a llamar, depende de donde se va a encontrar, el MAL, el GAL y el VAL. El aparato digestivo, el aparato respiratorio y la piel. ¿Estamos? Bueno, esto es chiquitito, y se ve chiquitito. Eso es lo que extrañamos de dar clase por Zoom. En nuestra casa, porque tenemos la pantalla, acá lo vemos re lejos. Pero acá ubica un poco dónde encontramos lo que estábamos nombrando. Dónde están los ganglios, la amígdala también como es un órgano linfático secundario. Bueno, un poco vamos a ver ahí donde encontramos los primarios y los secundarios. Y acuérdense que todo eso se va a vehiculizar por vasos linfáticos, que también los nombramos a los capilares linfáticos y los vasos linfáticos cuando dimos paquete vasculonervioso. ¿Recuerdan? Que era unidireccional, que tenía válvulas para no retorno, y que te iba a sacar todo el excedente de líquido que tuviera el organismo y que después desembocaba en la parte de circulación mayor. Las células del sistema inmune. Acá vamos a nombrar algunas viejas conocidas que ya la vimos en la primera unidad. A lo que decíamos anteriormente, los polimorfos nucleares, que eran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. El neutrófilo, ¿se acuerdan? Era el que primero llegaba a Pobre Santo, duraba poco tiempo y moría en la defensa. Capacidad fagocítica son los primeros en llegar, y después la primera barrera. Lo primero que llega a la noxa es el neutrófilo. El eosinófilo estaba asociado más a infecciones alérgicas este tiempo, la primavera. Si nosotros tenemos mucho resfrío o mucha rinitis, seguramente tenemos un aumento de eosinófilos en este tiempo que es la primavera, por el polen, por todo lo que está pasando en este periodo del año. Y el basófilo era como comparado, ¿se acuerdan? Con el mastocito, porque tenía en su interior gránulos que eran compatibles con precursores de inflamación, como la histamina, la heparina, los leucotrienos, ¿se acuerdan? Que era parecido, desgranulaba y generaba esa respuesta inflamatoria. No nos detenemos tanto porque ya lo vimos, lo vamos ¿no es cierto? Bueno, el mastocito, que era parecido al basófilo, pero el mastocito está en tejido conjuntivo, o conectivo, previamente dicho, también va a detectar la noxa, y también tiene en su interior esos gránulos de heparina, histamina y precursores o mediadores de inflamación. Las células dendríticas, muy importantes, chicos, las dendríticas, muy importantes, las células del álgebra, las células de Kupffer, los macrófagos alveolares,
la microglia y el histocito son todos células que son presentadoras de antígeno. En el caso de Kupffer y el macrófago alveolar y la microglia, son macrófagos, pero que están ubicados en distintos lugares y tienen otros nombres. Las de Kupffer van a ser las que van a estar ubicadas en hígado, que ya lo vamos a ver cuando demos hígado, en esta unidad. Ubicación, como dice ahí, según su denominación, y tienen una alta capacidad fagocítica y a la vez de presentador de antígeno. Tienen en su membrana la posibilidad de presentar el antígeno. Otras células, bueno, está el macrófago, ubicación tejido, como que repite, lo que ya dijimos, y el monocito va a ser el precursor del macrófago. Este va a estar en circulación y dura poquito tiempo y no tiene una acción. Su acción es cuando es macrófago. Es el precursor, es el que va a generar los macrófagos. Linfocito B, linfocito T. Estas dos variedades de linfocitos que tenemos, y no nos olvidemos del NK, que también es una variedad de linfocito. El B se ubica en la circulación, en el vaso, en los nódulos, en los ganglios linfáticos. Son los responsables de la inmunidad específica humoral, la de generación de anticuerpos. Y el T se ubica en la circulación sanguínea, en la linfática, en la zona paracortical de los ganglios, y vamos a tener otras subpoblaciones que son el helper, el citotóxico, el supresor, porque toda acción inflamatoria o de reacción tiene que haber un final. Yo no puedo actuar indefinidamente en mi defensa con la generación de fagocitosis. Tiene que haber alguien que me diga, bueno, hasta acá llegaste, ya inactivaste la noxa, ahora pará. Entonces están los supresores. ¿Estamos? Y son los responsables de la inmunidad específica, pero la celular, la que se genera por medio de la célula. Los T, los helper, los CD4, los que van a ayudarnos a que interactúen generalmente con las que son presentadoras de antígeno, los citotóxicos, que es el CD8, que va a actuar con todas las células que están infectadas por la liberación de granzinas y perforinas, y los T supresores son los que van a detener ese proceso. Hasta acá llegamos. Las células natural killer, este otro tipo de linfocitos que no tiene que ver con el T ni con el B, se ubican en circulación, son más grandes que los otros, y estos sí reconocen cualquier antígeno o célula infectada sin memoria. Ellos van a actuar son los, vos le dabas un nombre, Juanco. El gallito ciego. Este sí que no mira quién. Él elimina. La célula endotelial, ¿se te acuerdan cuando dimos endotelio? No, capaz que no. Los de atrás capaz que sí. Los que no sentados allá, capaz que sí. Algunos. La célula endotelial, que ya la nombramos, tan importante porque el endotelio de los vasos es el que actúa activando. Tiene muchísima importancia ese endotelio. Tiene mucha función. Todo lo que metabólicamente nombramos cuando dimos paquete vascular nervioso. ¿De acuerdo? Presenta moléculas de adherencia, van a capturar lo que yo decía, viene ese neutrófilo, por ejemplo, rolando por la sangre y tiene que detenerse para pasar al lugar donde está infectado. Entonces se adhiere por esos ligandos y receptores que tenían tanto el neutrófilo como el endotelio de los vasos, va a eliminar lo que está adhiriendo las células endoteliales para traspasar a el tejido conjuntivo. ¿De acuerdo? También fibroblasto, porque generación de sustancia fundamental y de fibras, también lo tenemos que nombrar, porque va a resolver eso que nos pasó, esa inflamación que a veces tiene la consecuencia de rupturas o de pérdida de sustancia. Entonces tiene que haber alguien que nos repare, y acá está el fibroblasto. Las plaquetas también es importante, porque van a secretar un montón de sustancias que van a hacer más permeable a el capilar, para que haya la extravasación, dije bien, de células hacia el tejido conjuntivo, porque saben que la pelea es en los capilares, la pelea es la microcirculación. La pelea me refiero a la acción de todas estas células en la defensa. Y, por supuesto, actúan mucho en la inflamación. Y el glóbulo rojo también tiene importancia porque va a fijar los complejos inmunes por medio de receptores de membrana. O sea, también interactúan en la defensa. Por eso nosotros siempre hablamos de la salud, de tener todas nuestras condiciones normales bien. O sea, no estar anémicos, o sea, no tener buena cantidad de glóbulos blancos, que es nuestra defensa, para poder defendernos de
de las noxis. Bueno, acá un poco este cuadro es medio antiguo, Juanjo, pero bueno, todos van a salir de una célula madre hematopoyética pluripotencial. Eso que decíamos, totipotencial, pluripotencial, la posibilidad de generar series de células. Acá vemos que esa célula va a dar la serie madre mieloide y la serie madre linfoide. Entonces vamos a ver qué deriva de la mieloide. Los eritrocitos y todo lo que tiene que ver con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, fíjense, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y las plaquetas. También tiene que ver con los mastocitos, los tejidos del monocito del macrófago, y también la célula dendrítica, que también tiene una célula presentadora de antígeno. En cambio, en la célula madre linfoide hablamos del T y del B. Del B ya lo nombramos varias veces. Célula plasmática, generación de anticuerpos. Deriva del B la célula plasmática. Y del T, los citotóxicos, los helper, se acuerdan los supresores, y como otra población, fíjense lo grande que es el 2NK, ese que estaba sin memoria y que eliminaba todo lo que estaba contaminado o alterado. Antígeno. ¿Antígeno qué es, chicos? ¿Qué nos quedó claro que es el antígeno? Nadie dice nada. Cualquier macromolécula que induce una respuesta inmunitaria, todo lo que es extraño, hasta nuestras propias células que tengan atipías, que no estén normales. Antígeno, sustancia extraña del organismo capaz de generar una respuesta inmunológica. Son moléculas grandes, pueden ser proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos. Anticuerpo es lo que actúa en referencia a ese antígeno, lo que va a responder a ese antígeno. Es una molécula de proteína perteneciente a las inmunoglobulinas que va a estar formada como si fuera una Y. Van a ver ahora una imagen. Parece una Y, que va a tener cadenas compuestas por 2 cadenas pesadas y por 2 livianas. Cada brazo de esa Y posee un sitio donde se fija ese antígeno, el antígeno correspondiente, el que nos está atacando. Y posee una región variable y una constante. Nosotros siempre nombramos cuando hablamos de, por ejemplo, el basófilo, que tienen en la membrana el FC, sería la zona fija de ese anticuerpo, que va a responder a un tipo de antígeno, y va a fijar un tipo de anticuerpo, un tipo de inmunoglobulina. Cuando hablamos de ese factor o ese componente FC, nos referimos al sitio fijo de ese anticuerpo. Ahí tenemos una imagen, fíjense, SY, los antígenos van a ser los que se van a adaptar en la parte más periférica de la Y, cadena pesada, las 2 de abajo, cadenas variables o livianas, las de arriba. Estamos, cadenas pesadas, cadenas ligeras, y los extremos variables, donde se va a colocar el antígeno correspondiente a ese anticuerpo. Ahí tenemos una foto un poco más actualizada de Ross, de cómo es la molécula. Nosotros no queremos que sepan esto, es para que lo conozcan, o cómo se ve un anticuerpo. ¿Estamos? De todas maneras, esto todo queda en el campus, porque el doctor va a subir el teórico. ¿Qué es? Bueno, hablamos, que ya algo nombramos en la primera unidad, el complejo mayor de histocompatibilidad. Tenemos de 3 tipos. ¿Qué son? Son moléculas que están en las superficies celulares y que son también lo que componen esa membrana plasmática, proteínas. Proteínas que van a estar en la especie animal y que van a interactuar con algún tipo de linfocito. Representan moléculas blancas para el rechazo o no de lo propio y lo no propio de lo propio. Por ejemplo, a trasplantes, y también sería la fecundación, una cuestión de rechazo. Pero son nada más y nada menos que proteínas de membrana, ese complejo mayor de histocompatibilidad que nos hace reconocibles y que van a interactuar. Tenemos, como dijimos, 3 tipos. Vamos a ver que el 1 va a existir en la superficie de todas las células de nuestro organismo nucleadas y en las plaquetas. Entonces, todas las células de nuestro organismo van a tener el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Ahora bien, el 2 solo existe en los que son presentadoras de antígenos. Hablaríamos del macrófago, de las células dendríticas, perdón,
me corté la palabra, células dendríticas, y los linfocitos B también tienen ese complejo mayor de histocompatibilidad. O sea que esas células van a tener el 1 y el 2, porque todas tenían el 1. Y las 3 son proteínas importantes que van a activar el complemento. Tienen que ver con una sustancia más que con una proteína. No van a estar en la membrana de las células. Nosotros realmente contamos el 1 y el 2, y el 3 no avanzamos. Lo dejamos para inmunidad en años superiores. La respuesta inmunitaria se genera en contra de un antígeno, como dijimos. ¿Y qué puede ser un antígeno? Una sustancia soluble, un microorganismo, un tejido transformado, un tejido externo. Esto del rechazo. La sustancia soluble puede ser una proteína, una toxina o un polisacárido extraño. Volvemos a repetir lo que es un antígeno. Lo que dijimos anteriormente, cómo está conformado el tejido linfático por un tramacito fibrilar y células libres. No solo hay linfocitos en los tejidos linfáticos y en los órganos linfáticos, pero la que por excelencia es el linfocito. La trama fibrilar o citofibrilar va a estar formada por células reticulares y fibras reticulares. Las células eran las dendríticas, y que pueden ser las foliculares o las digitiformes, porque tienen la capacidad de anclar el antígeno o trozo del antígeno para presentárselo a el linfocito que va a interactuar con ellos. Las células libres, volvemos a repetir, plasmocitos, linfocitos, macrófagos, siempre tiene que haber macrófagos. Vamos a ver otra vez las funciones de los macrófagos. Receptoras de antígenos, son células secretoras y hacen fagocitosis. Y los plasmocitos son generadores de los anticuerpos, la inmunoglobulina, la A, la E, la D, la G y la M. Linfocitos, otra vez lo repetimos, la B, la inmunidad mediada por anticuerpos, o la inmunidad mediada por humoral, y el T, la inmunidad mediada por células. El NK, el que no tenía memoria, el que atacaba todo sin tener memoria. Nos cuenta que el 70% del fondo circulante es inmunocompetente, abandona la circulación sistémica para introducirse en el sistema linfático, porque recuerden que los linfocitos estaban en la sangre cuando nosotros dimos sangre. Hay una vigilancia constante inmunológica. Y van a retornar luego a la circulación, van a ir a los focos que están alterados y después retoman a la circulación. En cambio, el otro 30% no va a circular por los tejidos, y son células que tienen inmadurez, no están preparadas, son inmaduras. Son linfocitos de vida corta y migran al tejido conjuntivo subyacente, por ejemplo, en las mucosas del aparato digestivo, el respiratorio y el urogenital. Estamos estarían en el corio de esos lugares. El NK, estos que no tienen memoria, programados con capacidad de destruir ciertos tipos de células transformadas o infectadas, son del 5 al 10% de los linfocitos circulantes, y lo que dijimos, en células afectadas por virus o células cancerígenas, van a liberar, tienen la posibilidad de liberar performinas y grancinas, y es una sustancia que va a crear como canales dentro de la membrana, va a introducirse en la célula y produce, activa las caspasas, que son unas enzimas, creo, que van a destruir el ADN del núcleo. Una vez que destruye, las células como que se rompen en pedazos, y es después fagocitada esta célula destruida por macrófagos. Creo que tenemos una imagen de lo que es la muerte celular. Acá nos cuenta, fíjense, célula transformada por cáncer, una célula que tiene el péptido específico del cáncer. Hay una atipía, una célula que está con mitosis atípica y forma un tumor, una célula transformada. ¿Con quién va a actuar? Con el citotóxico, con el TSD8, porque va a actuar con todas las células que tengan en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Entonces ve que está cambiada esa célula, entonces va a venir el TSD8 citotóxico y la va a eliminar. El macrófago era presentador de antígeno, ¿recuerdan? Y también tenía en su membrana el complejo mayor de histocompatibilidad 2, aparte de tener el 1, obviamente. ¿Con quién va a interactuar? Con el T, pero el TCD4, que es el cooperador.
y va a tratar de hacer memoria hacia ese antígeno que atrapó o que presentó el macrófago. Esto se lo contamos bastante sencillito, pero es para que vean cuál va a actuar y con quién. Los CD8, los TCD8, actúan con todas las células del organismo, pero son los citotóxicos, los van a eliminar a esa célula que esté transformada o esté infectada. En cambio, los CD4 solo con los que le presentan el antígeno. Estamos en su membrana, o sea, los que tienen en su membrana presentador de antígeno y que tienen en su membrana el complejo mayor de esto, compatibilidad. ¿Estamos? Acá vemos la acción del B, que también tiene el complejo mayor de esta compatibilidad 2, fíjense. Entonces, ese va a actuar con los CD4, igual que le pasaba al macrófago, y ¿qué generaba? Generaba células plasmáticas que generaban anticuerpos y los de memoria. Eso que nos queda por un tiempo, chicos, no es para toda la vida. La defensa, no puede nuestro organismo generar defensa toda la vida por todo, sino que tiene un periodo, por eso nos tienen que revacunar a veces con anticuerpos para generar la defensa. ¿Estamos? O hay enfermedades que no se generan inmunidad para toda la vida. No sé, Mario, ¿cuál es la que genera inmunidad para toda la vida? No, hay algunas la generas y la perdés inmediatamente. Y otras que la tenés para toda, no sé si la papera, me parece que la papera, una vez que la tuviste no podés tenerla, no la tenés más. Esa generaría una inmunidad para toda la vida, pero las otras no. Macrófago, otra vez vamos a tener el macrófago tan importante, bueno, actúa como célula presentadora de antígeno, CPA, célula presentadora de antígeno, bueno, procesa el antígeno y lo presenta, bueno, lo digiere, van a secretar todos precursores de inflamación y de defensa, las linfocinas, componentes del complemento, interleuquinas o interleucina, lo pueden encontrar, son activadores, es como que son llamadores para que vengan otras células, hidrolasas ácidas, proteasas, lipasas. La verdad que el macrófago, bárbaro, nos defiende mucho. ¿Y qué son las citocinas? Eso que yo contaba, que generan algunas células, que son sustancias que van a activar, van a actuar sobre los linfocitos, van a ser como mensajeros, como que va a decir, che, mira, está pasando algo, venite a actuar porque acá algo sucede. Actúan sobre la misma célula, en ese momento hablaríamos como un control autócrino, o sea, me va a regular a mí mismo, porque la genero, pero me va a tener regular mi acción. O a nivel de las de al lado, en forma parácrina. Y cuando va muy a distancia, va por circulación, sería como un control endocrino. Ahí tenemos una imagen que ya la mostramos, que es como el neutrófilo, por ejemplo, un polimorfo nuclear, va a ir lentificando su proceso de rolido en el vaso sanguíneo, y cómo por medio de la interacción de un montón de receptores y ligandos en las células endoteliales, traspasa, rompiendo la unión de las células endoteliales, y llega al lugar de la noxa para eliminarla. También generan las citocinas en ese proceso que también activan a que sucede eso. Es como una inducción de lo que va a liberar para que actúen otras células. Y todo ayuda. Y esto es lo que le contaba yo. ¿Cómo se puede morir o cómo se puede producir la muerte celular? Hay muchos factores. Fíjense que al costado nos pone como toxinas, como si fueran radiaciones, que va a actuar sobre el ADN, pero todo lo que tiene que actuar o todo lo que tiene que llegar eran las caspasas que van a eliminar o romper ese núcleo. Por una parte era por las agresiones, por otra parte por el factor de muerte, y por otra parte lo que nos compete en este teórico es los linfocitos T citotóxicos, que también, o los NK, que van a secretar ¿qué cosa? Gracinas y perforinas, que también van a activar a las caspasas que van a hacer que se rompan la estructura del ADN para eliminar a la célula que luego va a ser fagocitada por el macrófago. Una forma muy rápida, chicos, muy rápida. Y vamos a nombrar otro que ustedes ya conocen, que es el de la mitocondria. ¿Recuerdan el citocromo C? Que también decidía cuando entraba en muerte celular la célula. Bueno, ahí lo tienen. También va a activar otras estructuras que terminan actuando con las caspasas
para eliminar la parte de la deuda. Lo van a tener en el campus. No sé si querés que dejemos hasta acá, viene la clasificación, o sigue un poco más, como vos quieras. No. Chicos, ¿alguna duda los de acá y alguna duda los de Zoom? Ustedes se dieron cuenta de que fuimos un poco bastante rápido, un poco bastante. Sobre algunas cuestiones porque es netamente repasar lo que venimos trabajando desde el principio de año, pero para que ustedes logren tener una introducción a qué cosas vamos a hablar en esta primera parte de esta unidad, ¿no? Inmunidad parece que como asusta, pero si uno lo analiza un poco, con algunos puntos claves, realmente inmunidad es muy sencilla de entenderlo. Adri les habló un montón hoy, el teórico del antígeno, de la formación de anticuerpos, les habló del reconocimiento. No hay forma de que haya una respuesta si no hay reconocimiento, y siempre es por contacto, es así. Esa misma membrana que ustedes trabajaron al principio de año es la que va a estar trabajando absolutamente en todo momento. Es decir, el contacto, si hay reconocimiento, si no hay reconocimiento, pero si hay reconocimiento va a haber una respuesta. Y a veces esa respuesta tiene que ver con la memoria, porque si yo no tengo memoria, no lo voy a reconocer como que es extraña, ¿no? Esos antígenos que les decía Adri, que tiene que ver con cualquier elemento, una molécula o una célula que mi cuerpo reconoce como extraño. Puede ser externa, pero puede ser interna también, pero por algún motivo se reconoce como extraña. Y si es reconocida como extraña, hay que eliminarlo, ¿no? A veces las mismas células, las primeras que llegan, Adri también les habló de inmunidad humoral, inmunidad celular. Bueno, porque tenemos elementos celulares para la defensa, pero también tenemos productos de elementos para la defensa, como los anticuerpos, por ejemplo, una determinada molécula, una determinada enzima, ¿no? Ustedes me imagino que se van a ir con la cabeza enorme ahora. Pero bueno, la idea es que empiecen a leer, que empiecen a entrar en tema para poder entender este mundo enorme que es inmunidad, que no termina acá. Termina en fisiología, termina en microbiología, sigue en farmacología y van a seguir las materias clínicas. Y el día que ustedes empiecen a trabajar como profesionales también, no termina acá. Entonces es importante que empezamos a entenderlo de a poco, cada uno con lo que le toca, pero desde ahora. Y algo importante también, que tiene que ver que a veces, cuando, por eso también tenemos diferentes tipos de barreras, primarias, secundarias y terciarias. Y a veces las barreras son inespecíficas y a veces son específicas, no importa si es una célula o un producto de una célula. Claro. Por eso tenemos tanta cantidad de neutrófilos en el laboratorio. Cuando nos vamos a un laboratorio, ¿por qué tengo tanta cantidad de neutrófilos en sangre? Y porque son inespecíficos, contra todo pero contra nada. Tengo que tener una cantidad de soldados, así como los peones del tablero de ajedrez, para que estén en la primera línea de batalla. Si lo puede controlar, bárbaro. Perfecto. Pero si no lo puede controlar, tiene que tener la suficiente generosidad como para darse cuenta que no lo puede controlar. ¿Y cómo hace? Y va a tratar de agarrarlo, de asimilarlo, y si no, la capacidad de llamar a alguien que lo ayude. Y eso es lo que habla de la quimiotaxis, otra palabra nueva, la quimiotaxis. Llamar a que vengan a colaborar para poder controlar eso que no está bien. Otro, me estoy acordando un poco de todo lo que veniste hablando. Y de esas citocinas o las interleuquinas, cuando Claro. fracasa, no llega, no lo pueden activar y llama a otros, que son el pool de linfocitos, Claro. de la manera que sea, es por medio de la secreción de esos llamadores que son los mensajeros, los que van a enviar señales para que venga el otro pool que nos va a ayudar. O sea, todo esto es lo que va a pasar antes de que nos enfermemos tremendamente, mortalmente. Esto que sucedió en Tucumán, que yo azorada hoy leí que fallecieron, yo creo que 9 personas. No, pero me parece que no, 2 más, 6. No, hay internados por respirador, ¿no? Pero me parece que 2 más fue anoche 6, que me parece. No, Bueno, es que esta enfermedad es súper agresiva y no se da en pacientes que tienen defensas bajas, pacientes grandes, ya internados. Pero fíjense, no se puede hacer nada internados. O sea, fíjense la agresividad de esa neumonía o esa bacteria que produce la neumonía. Entonces, cuando va fallando todo lo que tenemos natural,
Y bueno, ahí viene la enfermedad que es grave. Por eso tenemos, y es lo que decimos siempre en el mensaje, estar sanos, estar bien dormidos, bien alimentados, porque es la única que tenemos nosotros de defendernos con lo que tenemos. Y luego, sí, la ayuda de las vacunas, obviamente, pero entender eso, y que no estamos solos. Todo esto que venimos hablando durante el transcurso de esta materia, neutrófilo no actúa solo, está el endotelio, está el macrófago, están los linfocitos. No estamos solos. Por eso es una unión de un montón de conocimientos que tenemos que saber. Pero como dijo el doctor, es inmenso, pero si yo lo comprendo, no, es como fácil. Y a lo mejor es Claro. leerlo, mirar las imágenes, cómo se conectan ese tipo de interacción con las células. Perdóname. No, está bien, no, está bárbaro. Bueno, y lo último para agregarles nada más, porque el resto lo dijo impecable Adri. Que todas estas células que están en el mecanismo inmunológico son células productoras, que son células que van a generar, que van a tener todo este andamiaje de la síntesis de proteínas, pero a la máxima potencia. Entonces también lo tengo que empezar a entender a este tipo de células desde ese punto de vista. Son células productoras. Y que van a producir dependiendo ese ordenamiento que viene desde afuera por contacto, por el antígeno. Entonces, no hay forma de producir memoria, no hay forma de producir un mecanismo de defensa si no tengo una línea de para dónde tengo que ir a llevar adelante esa respuesta, ¿no es cierto? Si voy a generar memoria, anticuerpos de reserva, es porque tuve un primer contacto. Algo me dijo, mirá, vos tenés que producir esto de esta manera. Si no, no lo voy a hacer, ¿no? Nada, simplemente no es para marearlos, es para entrar en tema, Introducirlos. introducirlos. Fíjense en la cantidad de estructuras celulares que ya las trabajamos, pero ahora como que las dimos separadas y las estamos tratando de trabajar en conjunto relacionadas con este tema. Estas células, ustedes van a ver que muchas de estas cuestiones, por ejemplo, Adri les habló de las células endoteliales, no son exclusivas del sistema inmunológico. Por supuesto que no. Pero participan realmente, ¿no? Las plaquetas, estos plasmocitos que les habló, es decir, no son todas exclusivas. Los glóbulos rojos, les habló de glóbulos rojos. ¿Qué tiene el glóbulo rojo del sistema inmune? Mucho, pero no son exclusivos. Y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora también, que en muchos de los órganos de los sistemas que vamos a trabajar ahora, que algunos son exclusivos de un determinado sistema y otros no. Entonces vamos a ver que hay órganos que participan en varios sistemas a la vez. Entonces, vamos a ir de a poco, gradualmente, pero bueno, mente abierta y la cola en la silla y a leer. Y libro. Y libro. Y libro, chicos, libro, no, apuntecito no sirve. Porque imagínense, si nosotros no Claro. hubiéramos leído del libro y ver y masticarlo, y muchas veces terminamos de comprender y entender cuando por ahí